compartir este mensaje, no solo aquí en Lima, en Los Olivos, sino a muchos lugares de esta tierra. Y es por ello que me siento tan comprometido, porque mucha gente al ver que a veces no entramos a la hora, salen de la página y en verdad se pierden lo que Dios muchas veces quiere. Amén. Amén. Dile a tu hermano que está al lado tuyo, dile, sea bienvenido a la casa del Señor. Sea bienvenido a la casa del Señor. Y eres una Sea bienvenido a la bendición casa donde del Señor. quiera que Y eres tú una bendición a donde vayas. quiera que tú vayas. Aleluya. Amén. Bendito sea Dios, iglesia. Qué hermoso esta mañana volver a estar reunidos en este lugar y poder conseguir esta hermosa serie titulado Carta a las 7 iglesias del Apocalipsis. Si bien es cierto, hemos estado hablando la semana pasada, no nos alcanzó tiempo para poder aperturarla, pero sí nos dio una introducción muy amplia de lo que en verdad es la gran preocupación de Dios por su iglesia. Conociendo y sabiendo la situación en la que ella se encontraba, comenzó el Señor a tratar de ver cómo poder llegar a cada uno de ellas. Es impresionante ver esto, ¿sabes por qué, iglesia? Porque en Asia no eran solo 7 iglesias las que habían en ese lugar, había muchas iglesias más. Y dentro de ella escogió a 7 para poder hablarle a estas 7 iglesias y a través de ella a muchas iglesias que hoy en día todavía están en ese lugar. Es impresionante poder comprender que esta iglesia de Éfeso es una de las primeras iglesias que se pudo edificar en ese lugar, ya que Pablo en su segundo viaje misionero, él llega ahí a predicarle a mucha gente y a establecer esa iglesia, de tal forma que esta iglesia, amados hermanos, la iglesia de Éfeso, es una de las iglesias más paganas que podemos ver a través de la Escritura. Y a pesar que es una iglesia pagana, es una iglesia que hay mucha idolatría, es una iglesia que Pablo determina hablarle, anunciarle de la grandeza de su amor. Y es tanto el precio que tiene que el apóstol Pablo hablarle a este pueblo, que podemos ver en Hechos capítulo 19, verso 19, lo que le costó verdaderamente poder llevar el evangelio a ese lugar. Sabemos lo que hemos estudiado esta hermosa carta a los Efesios, sabemos que en verdad podemos ver nosotros que Pablo tuvo muchos conflictos en ese lugar. ¿Por qué? Porque en ese lugar estaba la diosa Diana, el templo de la diosa Diana. Dice la historia y los grandes hombres de Dios dicen que esto fue una de las 7 maravillas más hermosas que había en el mundo. Tenía más de 70 y tantas columnas, era impresionante, déjeme decirle. De tal forma que cuando vamos nosotros viendo en este capítulo de Hechos, el apóstol Pablo nos va a hacer un hincapié a mostrarnos lo que en verdad sucedió en este lugar. Hechos capítulo 19, verso 19 dice: asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron libros y las quemaron delante de todos. Hecha la cuenta de su precio, hallaron que era de 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo propuso en su espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia, Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Enviando a Macedonia a 2 de los que ayudaban, a Timoteo y a Erasto, y el que se quedó por algún tiempo en Asia. No nos sorprendamos, porque esta iglesia no solo la visitó Pablo, encontramos que fue aquí donde Timoteo, el joven Timoteo, empezó a predicar el evangelio, a evangelizar y a enseñar la palabra del Señor. No solamente no estuvo solo Timoteo, estuvo muchos otros, como podemos ver en esta oportunidad, Erasto, Apolo incluso estuvo allí en esa zona. Fue el lugar donde empezaron a anunciar el evangelio con un poder y autoridad y con grandes maravillas. Pero vemos en el verso 23
que le costó al apóstol Pablo llegar a esta zona. No fue algo fácil, no fue porque este es un pueblo idólatra, es un pueblo pecador. Y esto es lo que nos va a hablar Dios en esta carta al libro de Éfeso. Hubo, dice, por algún tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía plata, templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con su persuasión, diciendo que no son dioses los que hacen con las manos. No solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a descreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimada en nada. Y comienza a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas palabras, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y se lanzaron al teatro arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo, y queriendo Pablo salir del pueblo, los discípulos no lo dejaron. Pero también algunos de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos días después gritaban una cosa a otro y a otro porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándolo. Los judíos, entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le reconocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Si puedes ver lo que está pasando en esta escena, te vas a dar cuenta que para el apóstol Pablo llegar a establecer una iglesia en Éfeso no fue nada fácil. Tuvo mucha confrontación, tuvo muchas peleas, y dentro de muchas era este problema. Los grandes historiadores dicen que en el año que el apóstol Pablo fue a visitar el templo de la diosa Diana, era tan majestuosa y maravillosa. Dice que se impresionó tanto que en el intento de querer llevar el evangelio, su propia vida casi pone en riesgo. Y tal forma que él pudieron sacarlo por una ventana, soltado en una canasta, a poder salvar su vida. Años después, los grandes historiadores nos comparten esta experiencia que entró el apóstol Juan, el amado, el que vamos y el que estamos estudiando en esta hora, hablando de él en el libro de Apocalipsis. Entró al templo, vio tremendas sepulturas y se acercó a la diosa Diana y le decretó sentencia. Le dijo: el año que viene tú caerás. Impresionantemente, la escritura nos dice que el año siguiente un terremoto de una magnitud tan alta derribó todo el templo de la diosa Diana. Esto es cuando tú comienzas a comprender lo tremendo que es en el lenguaje profético y en el lenguaje espiritual, las resistencias en las esferas espirituales que hay, que llevan muchas veces a mucha gente hasta vivir una vida cegada o vivir una vida ignorante de la verdad, de tal forma que incluso por causa de este ídolo, dice la escritura, mucha gente todavía resistía de venir a Cristo. Pero el punto que voy llegando es que Dios, mirando la situación de esta iglesia como las otras iglesias, ya que, repito, no eran las únicas 7 iglesias que existían en esa zona de Asia, había muchas iglesias, pero considero que Jesús, mirándolas, dijo: estas 7 me son modelo para hablarle a todas las iglesias restantes y hablarnos hoy en este tiempo también referente a lo que es ese error y esa conducta que Dios condena y sentencia por cuanto muchas veces ignoran la verdad de Dios. Amén. Así que esto es lo que Dios hace, aunque muchos otros dicen que esto tiene que ver con lo que son etapas, dispensaciones que la iglesia va a pasar. Porque cada una de estas iglesias tienen una marca muy peculiar, tiene una marca muy clara, por decirlo. Esmirna habla de la iglesia perseguida por los primeros siglos. En la iglesia de Pérgamo es la iglesia que se unió a Roma, la iglesia católica. Impresionante. Tiatira es sinceramente
representada por una iglesia de denominación, que quiere decir se unió al catolicismo. Sardis simboliza la iglesia de la Reforma. Filadelfia es una iglesia conocida como la iglesia del amor o la iglesia misionera para los postreros días. La Odisea es la iglesia tibia, apóstata de los últimos días. Si tú puedes ver esto, lo que te comparto es la característica de cada una de ellas, que tiene algo muy en particular que está pasando hoy en este lugar y en otros lugares, que de una u otra forma tienen rasgos de lo que está pasando en estas 7 iglesias, lo cual ante los ojos de Dios es penado y sentenciado, déjame decirte. Y si tú hoy estás oyendo esta palabra, es para que puedas enmendar tu forma de vivir, es para que puedas corregir tu forma de tener esa relación con Dios, porque por causa de desconocer el error que cometieron estas iglesias, fueron ante Dios condenadas y reprobadas. A pesar que muchas de ellas hicieron cosas maravillosas, déjame decirte. Cosas que de repente, si lo contemplamos, nos quedaríamos asombrados. Pero sin embargo, Dios las reprueba. Y nos preguntaríamos tú y yo en esta hora, ¿y por qué Dios reprueba algo que ellos están haciendo para Él? Es que hay muchos factores que necesitamos comprender. Y una de ellas es la que vamos a hablar en esta ocasión y que tiene que ver mucho con lo que es la iglesia de Éfeso. ¿Por qué? Porque esta iglesia, si bien es cierto, hemos venido hablando que esta iglesia fue escrita al pastor, como dice el verso 1. Vamos a Apocalipsis, por favor, capítulo 2. Todos a la escritura vamos a entrar hablando de este punto. Dice la escritura, escribe al ángel de la iglesia, ¿en dónde? En Éfeso. Cuando tú miras esta porción de la escritura, lo que la Biblia nos está diciendo, que Dios le va, ¿a qué dice? Le va a mandar un mensaje al ángel de la iglesia de Éfeso. ¿Quién es el ángel de la iglesia? Déjame decirte, es el pastor. Es la persona a quien Dios ha escogido, la persona a quien se le ha confiado, la persona a quien se le ha ungido para ser el representante de Dios en la tierra, aquel que lleve las promesas, que lleve la ley de Dios, las palabras de Dios, los mandamientos de Dios. Pero también se dice que Dios tiene el cuidado de ella, que Dios tiene el respaldo para su vida de ellos. Por eso que lo primero que Dios quiere que tú y yo entendamos en esta mañana es que dice que Él escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de las 7 candeleros de oro. ¿Qué representa eso, iglesia? Cuando tú miras las escrituras, lo que está diciendo Dios es que Dios le está hablando y le está diciendo a través de esta carta, este mensaje a esta iglesia de Éfeso, le está diciendo que Él es el que tiene las 7 estrellas en su diestra. ¿Qué significa 7 estrellas? Déjame decirte, son las 7 iglesias. Dios nos está diciendo, yo soy quien tiene el control de la iglesia. Nada se le va a Él, nada se le pasa a Él. ¿Sabes por qué? Porque Él es el que la cuida, Él es el que la edifica, Él es el que la salva, amén. No es el que quiere ni el que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Tenemos que comprender esta verdad. La Biblia es tan clara y tan explícita porque nos hace ver que dice, Él es el que tiene las 7 estrellas en su diestra, a su mano derecha. Él la tiene, Él cuida a sus hijos, Él cuida a sus pastores, Él cuida a sus ovejas, es el gran pastor, el Roy, el buen pastor. Él te conoce, Él sabe lo que tú necesitas, Él sabe cómo hablarte, Él sabe cómo trabajar en tu corazón. Por eso es que Él nos hace revelar y le dice a esta iglesia, yo soy el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de las 7 candeleros de oro, dice esto. Qué impresionante cuando nosotros vemos esta porción de las escrituras. Candeleros de oro significa que Él es el que trae el avivamiento, es el que trae el fuego de la unción, es el que trae los milagros, Él es el que trae la sanidad, el que habla a su pueblo, el que respalda su palabra, Él es el que rompe las cadenas, Él es Él. ¿Por qué? Porque Él es la luz que hace que cada iglesia
tenga una unción muy particular, tenga una marca muy particular de su gracia, de su amor y de su poder. Amén. Amén. Pero Él nos dice que Él es el que dice la palabra, Él es el que anda en medio de ella y de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y nos habla con esta palabra, dice esto, porque esta es una palabra profética. Esta es una palabra que te dice, así dice el Señor. Cada vez que Dios va a hablar a su pueblo, te va a decir, así dice Dios. Acá dice, y dice esto, Dios de ti. ¿Sabes quién es el que te dice? Jehová, el gran yo soy. Él es el que va hablándonos en esta mañana, el que nos está diciendo lo que verdaderamente Él es por tu vida. Y Él es el que tiene el control de tu vida. No importa cuánto enemigo se levante contra ti, Él es quien guarda tu entrada y tu salida. Amén. Él es el que va delante de ti como poderoso gigante. Amén. ¿O cuántos nosotros sabemos quién es Él? ¿Cuántos de nosotros entendemos que Él nunca se ha desentendido de la iglesia? Él no se ha desentendido de la iglesia, Él no se ha desentendido de los pastores. Él está en medio, Él está mirando todo, Él está observando tu vida, tu corazón. Él está evaluando todas las cosas que tú haces por Él. Por eso dice la palabra que no hay nada que hagas por Él que Él no te dé tu recompensa. Esto es lo más impresionante, ignorar lo que verdaderamente es Él y quién es Él y dónde está Él, es lo que a mucha gente lo ha llevado a tener una relación con Dios tan lejos, porque piensa que Dios es un Dios de lejos, pero en verdad dice la Biblia que Dios está en medio de candeleros. Él está en medio de su iglesia, Él se está paseando. Donde están 2 o 3, dice el Señor, al medio estoy yo, amén. Amén. Cuando tú alabas, Dios está alabando. Y esto es lo que tú tienes que tener como revelación en tu corazón. Que Dios es un Dios que es un Dios vivo, es un Dios de comunión, es un Dios donde están 2 o 3, Él está allí, Él está en medio de ti. Y Él nos habla no solo al pastor, le habla a la iglesia, lo edifica. Él es el quien cada día va trabajando en los corazones de su iglesia, porque es lo que primero tú y yo tenemos que comprender. Algo que esta iglesia de Efesios había todavía no logrado comprender, no había todavía llegado a entender lo cuánto y valioso es tu vida para Él. Y lo cuán valioso es como iglesia para Él. Y cuán importante es Él en medio de tu vida. Porque Él está mirándote tus cargas, tus preocupaciones. Él está al tanto de cada situación que tú pasas. Y es Él el que hace todas las cosas posibles en ti. Amén. Amén. Entonces, cuando nosotros no miramos desde este perfil, conforme la Escritura nos va enseñando, nos vamos a ir mirando y cayendo en ese estado que la iglesia de Éfeso cayó. ¿Y cuál fue su problema de esta iglesia? Cayó en el problema de tener una relación con un Dios cerca, creyendo que Él estaba lejos. Y tú sabes que si tú crees que la relación es de lejos, es una relación muy fría, es muy monótona, es muy religiosa ese tipo de vida. ¿Por qué? Porque tu Dios no es un Dios de lejos, es un Dios de cerca. Y dice, no, y está en tu corazón. Aleluya. Amén. Él está allí para hablarte, está allí para revelarse a tu vida. Cerca de ti, tu corazón está, dice la palabra de fe que predicamos, y es Jesucristo el mismo, el que vive y el que reina por los siglos de los siglos. Cuando tú vas mirando estas palabras, nos dice que estos candeleros de oro representan sinceramente la iglesia, repito, y habla de las 7 estrellas que tiene en su mano, que son los 7 pastores. 7 pastores que representan a muchos pastores en el mundo entero, que están sirviéndole a Dios con compasión, le están sirviéndole a Dios, y que incluso nos conforta y nos alienta hoy, diciéndonos, yo te tengo en mi diestra. Aleluya. Amén. A pastores que de repente están desanimados en su servicio, líderes que están desanimados, aquellos que están siendo procesados y trabajados en formación y en carácter para ser pastores para Dios, de repente se sienten que Dios no está allí en medio de sus problemas, que Dios no está allí en medio de sus dificultades, pero no es eso. Dios está allí, solo que Dios está trabajando en silencio, porque cuando Dios trabaja en silencio es donde va a salir a luz la obra que Él hace en tu vida. ¿Cuántos creen eso? Entonces, cuando nosotros entendemos ahora bajo esta perspectiva, conforme la Escritura nos va enseñando, nos vamos dando cuenta de que en verdad esta iglesia era
muy amada como las otras 7 iglesias. Como lo eres tú y yo hoy en esta mañana. ¿Cuánto dicen amén? Pues porque cuando ya entendemos que Dios está en medio de su iglesia y que Él nos sostiene a los pastores y Él tiene presente a la iglesia, Dios, ¿de quién temeremos? Pregunto yo. ¿De qué temerá tu corazón si Dios está contigo? A ver, ¿de qué te afanas si Dios primero te dice antes, primero sean conocidas tus peticiones? Cuando tú llegas a comprender la relación que tiene Dios con la iglesia, contigo y con los pastores, cambia tu forma de vivir, cambia tu forma de tener la intimidad con Dios, porque Dios es un Dios de cerca y no de lejos. Amén. El verso 2 nos habla y nos enseña diciendo, yo conozco ¿qué? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado. Esta es una de las declaraciones más impresionantes que he podido ver en esta porción de la Escritura. ¿Sabes qué? A pesar de la realidad de esta iglesia, es que era una iglesia que trabajaba mucho en la obra de Dios. Déjame decirte para que lo puedas entender, porque la Biblia lo declara en el verso 2. Yo conozco tus obras. Yo pregunto, ¿qué obras crees tú que esta iglesia está haciendo? Déjame decirte, de repente es lo que pasa hoy en día con muchas iglesias. Iglesias donde están haciendo campaña evangelística, están haciendo evangelismo persona por persona, están haciendo grupos celulares, están haciendo eventos, congresos, están haciendo muchas cosas para el Señor. Amén. Y lo están haciendo, y la Biblia lo dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. ¿Qué significa? Que ha sido gente que ha sentido el peso de la responsabilidad, ha sentido el peso del cansancio, ha sentido la trasnochada que se han dado por darle lo mejor a Dios, por amor a las almas. Amén. Eso es lo que la Escritura nos dice, y su paciencia, que tiene que ver mucho cuando vemos que el ministerio crece, vemos que las personas crecen, y muchas veces no son fáciles de llevar, porque vienen con costumbres, vienen con su forma de vida equivocada, y que cuando llegan a la iglesia hay que trabajar con ellos en su corazón, hay que trabajar en sus sentimientos, hay que trabajar en sus heridas, hay que trabajar en su forma de pensar, hay que trabajar en su conducta. Y déjame decirte que ese trabajo muchas veces involucra oración, intercesión, ayuno, muchas veces involucra horas y horas de enseñanza para renovar su mente. Eso involucra, y para eso necesitamos la paciencia. La paciencia que nos lleva a que culminemos lo que empezamos. La paciencia es lo que hace que muchas veces tu éxito sea asegurado. Porque si tú no tienes paciencia, puedes tener buenos deseos, buenos propósitos, pero déjame decirte, estás propenso a fracasar. Dice que con fe y esperanza el caracol entró al arca. Y es por paciencia la que muchas veces va a llevar que lo que tú emprendas, lo logres, lo desarrolles, y sea de una gran bendición a donde quiera que tú vayas. La Biblia nos habla de que esta iglesia era una iglesia trabajadora, era una iglesia de muchas obras. De repente tenían iglesias anexos por muchos lugares, y creo que ¿quién no quisiera ver una iglesia así, verdad? Y no quisiera ver una iglesia comprometida con Dios, una iglesia esforzada, una iglesia que invierte su finanza, una iglesia que invierte su tiempo, una iglesia que está pensando en Cristo, una iglesia que está de una u otra forma tratando de hacer lo mejor para el Señor. Y hasta ahí todo está ok, y todo está maravilloso. Estamos viendo sinceramente una iglesia que está mostrándonos una iglesia incesante, una iglesia trabajadora, una iglesia paciente, una iglesia que dice y que no puede soportar a los malos, y has probado, dice, a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Me voy a detener un momento aquí, porque tiene una iglesia justa, recta, una iglesia que sabía agradar a Dios. Dice la palabra, no soportaba, dice que no había probado, dice, no había soportado a los malos. ¿Qué significa eso? ¿Qué entiendes cuando tú lees esta porción de la Escritura? Era una iglesia que no le gustaba la injusticia, le gustaba lo justo, lo recto. Era una iglesia que era muy representativa con la necesidad de la gente. Era una iglesia que, si por cierto se equivocaba rápidamente, inventaba sus errores y seguía haciendo las cosas que agradaban a Dios. Esto es una iglesia que dice que verdaderamente no soporta a los malos, no le gusta el abusador, no le gusta el mentiroso, no le gustan las personas que de una u otra forma estén lastimando a los demás. Esto es lo que nos quiere dar a entender las Escrituras,
que no soporta a los malos cristianos, no soporta a la mala gente con su mala conducta, no soporta a los malos engañando en su viveza o por la ignorancia de otros hacer cosas que no se debe. Esto es lo que la Escritura nos habla, esto es lo que la Escritura nos revela, porque Dios ve y conoce a su iglesia cuánto hace por amor a su nombre. Dios sabe, déjame decirte, Dios conoce de la forma como tú te rindes a ella, de la forma como tú estás dispuesto a entregarte y a someterte por ella. Pero esto no es lo que me impresiona de esta iglesia, sinceramente. En un comienzo me asombra sus obras, me asombra su trabajo, su paciencia, pero hay algo que marca mucho este aspecto y tiene que ver con lo que incluso ver cuando dice la palabra y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. ¿Qué significa eso? Era una iglesia de doctrina. Porque solo por la palabra de Dios tú puedes discernir si es verdadero o no las cosas. Si tú no tienes enseñanza, si tú no tienes formación en la palabra, ¿cómo puedes discernir si es de Dios o no es de Dios? Por eso la Escritura nos llama mucho a que probemos a los espíritus, nos llama mucho a que nosotros nos mantengamos fuertes y firmes y no caigamos en la ignorancia, no caigamos en la mentira. ¿Por qué? Porque en este tiempo había mucha gente sinceramente engañadora, mucha gente que trataba de muchas formas ingresar a la iglesia, corromper a la iglesia, arrastrar a la iglesia por un camino distorsionado, por un camino de perdición, por un camino donde muchas veces por falta de conocimiento ellas estaban propensas a descarrilarse. ¿Por qué? Porque vamos a mirar más capítulos más adelante lo que está diciendo en la Escritura. En realidad nos está hablando del peligro de nosotros no conocer la verdad de Dios. Pero yo puedo ver por la palabra que dice y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Esto es como la iglesia de Berea. Cuando el apóstol Pablo fue a este lugar, a la iglesia de Berea, los de Berea miraron, escucharon, escribieron, anotaron, algo que hoy en día ya no vemos en las iglesias. Hoy la iglesia parece que, no sé, es muy más sabia que la iglesia del antaño. Hoy ya no veo gente ni con papel ni con lapicero apuntando el mensaje. Pero la iglesia de Berea era una iglesia de fundamentos de doctrina, que cuando ella escuchaba el mensaje, ella anotaba la palabra, ella escribía la palabra, pero después que acababa el servicio, llegaba a casa, abría las escrituras y comenzaba a escudriñarla y a darse cuenta que lo que verdaderamente el apóstol Pablo había predicado era verdad. Y ellos podían comprobar por las escrituras que todo lo que el apóstol Pablo había hablado estaba conforme a la palabra de Dios. Por ello que la iglesia de Berea va y le dice al apóstol Pablo, usted puede predicar cuantas veces quiera porque hemos visto que usted es un verdadero apóstol de Jesucristo. Por ello podemos ver nosotros que en ese entonces habían otros que se hacían pasar apóstoles, otros que se hacían pasar por falsos maestros, falsos profetas, y la palabra nos dice, probad a los espíritus si es de Dios o no. Pero ¿cómo probamos? ¿Cómo sabemos eso? ¿Cuándo nosotros aplicamos eso? Muchas veces sinceramente desconocen, pero la Biblia nos dice, probad a los espíritus. ¿Cómo probamos? Preguntarle si Cristo vino en carne y vino en espíritu. Si te dice que vino en carne, recíbelo porque sea parte de Dios. Pero si te dice que vino en espíritu, repréndelo porque ese es espíritu demoníaco. Porque los espíritus demoníacos nunca van a reconocer que Jesús, el Hijo de Dios, vino en carne. Porque para ellos es una ofensa, una humillación el que Cristo haya venido en carne y los haya podido vencer. Es algo que de repente muchos de nosotros todavía no estamos entendiendo en una parte, pero considero que hoy, en esta hora, podemos poner mucho más cuidado a lo que es cuando alguien te hable de la palabra del Señor. Cuando alguien te profetice, cuando alguien te enseñe, cuando alguien te predique, porque muchas veces parece que tiene apariencia del verdadero evangelio, pero en verdad es pura mentira. Y eso es lo que la Escritura nos dice, que esta iglesia de Éfeso era muy celosa, tenía doctrina, podía identificar a los que son los verdaderos siervos de Dios, a los que son los verdaderos maestros de Dios, a los que son verdaderos profetas de Dios y a los que no son. Y a los que no son rápidamente los desechaba, rápidamente los sacaba de su lugar. Eso es lo que tú y yo tenemos que aprender cada día. Tenemos que ser celosos de la palabra del Señor, tenemos que ser gente capacitada y formada para discernir lo bueno y lo malo. Amén. Así nadie nos engañe, nadie nos arrastre y nos lleve por donde no queremos ir. ¿Por qué? Porque mucha gente sinceramente ha podido ser llevada por engaños, sutilezas y por mentirosos hombres que tienen cauterizada la conciencia respecto a la forma de creer en Dios. Y esto ha traído sinceramente tanto daño,
tanto repercusión, tanto dolor en los corazones de la familia. O a veces cuando te introducen doctrina equivocada, doctrina errada, que a veces lo que te hace es confundir en tu corazón, desanimar tu corazón. ¿Y por qué pasa eso, pastor? ¿Por qué estas cosas suceden y por qué la iglesia de Éfeso fue muy veraz, fue muy tajante en ese aspecto? Porque de ella depende tu salud espiritual, de ella depende tu aprobación y tu aceptación a Cristo. Pero si nosotros no estamos tomando conciencia, si nosotros estamos ignorando de lo que verdaderamente es reconocer y aprobar lo bueno y desaprobar lo malo, estamos propensos a caminar con ellos. Por eso Mateo capítulo 15, versos 16, capítulo 7, versos 15 y 16, la Biblia nos dice esta verdad. ¿Qué dice la palabra? Guardaos, dice la Escritura, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros ¿con qué? Con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Verso 16, pero por sus frutos, sí, por sus frutos lo conoceréis. El verdadero profeta no necesita que él se presente. El Espíritu Santo es su carta de presentación. Amén. El profeta verdadero no necesita decir que verdaderamente Dios lo usa, sino él demuestra por el poder del Espíritu Santo en su vida quién es Dios en delante de él. Esto es lo que tú tienes que aprender, iglesia, por lo cual esta iglesia de Efesios nos dice que Él es el que ha probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los ha hallado mentirosos. Esto es lo que nos advierte mucho, incluso la Escritura nos habla en el libro de 2 de Timoteo 4:3, nos advierte de este peligro, lo cual hoy en día, sinceramente, mucha gente, por falta de conocimiento, por falta de doctrina, fácilmente han caído en la mentira de estos tipos de hombres. Han hecho tanto daño a la iglesia, han hecho tanto daño a los ministerios. ¿Por qué? Porque han llegado, dice, lobos disfrazados de ovejas. Han peluqueado a todas las ovejas, han marcado, herido a muchos miembros, porque estos son los que han traído toda confusión. Dice la Escritura, 2 de Timoteo 4:3, me gusta más la versión Dios habla hoy, prefiero leerla en esta versión, pero los que no, allí lo tienen en el monitor. Dice, porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza, más bien según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñe los que ellos quieran oír, y darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuentos. Esto es lo peligroso que nosotros encontramos, y lo que Timoteo nos enseña es lo que está pasando, lo que está ocurriendo en las iglesias de hoy en día. Cómo sutilmente hoy han surgido tantas iglesias, Dios Madre, Dios Padre, han salido tantas iglesias que están creciendo. ¿Y sabes por qué? Con gente ignorante, con gente que no se atrevió a comprometerse con la Biblia, en estudiar la Biblia. Como un día vi en el Facebook y decía que hoy no necesitamos nada de teología, de estudios, porque solo el Espíritu Santo necesitamos. Yo pregunté, entonces, ¿para qué Dios levantó 5 ministerios? ¿Para qué levantó pastores, profetas, maestros, evangelistas y apóstoles? ¿Para qué lo levantó? Si el propósito por el cual Dios levantó esos ministerios es para la edificación del cuerpo de Cristo. Pregunto, ¿quién es el cuerpo de Cristo? Tú y yo. Somos el cuerpo de Cristo. Entonces Dios levantó estos ministerios para edificarla, para instruirla, para formarla, para equiparla. Pero qué pena es cuando encontramos personas que no entienden y consideran que solo necesitamos al Espíritu Santo. Si bien es cierto, Él es todo, pero necesitamos ser educados. Recuerda esta palabra, según el nivel de conocimiento que tú tengas de quién es Dios en tu vida, va a ser tu ser visual. Todo empieza ahí. Por eso Dios dice que no quiere neófitos. Si aún los propios apóstoles de Jesucristo fueron enseñados, instruidos, formados por el maestro de maestros, hablamos de Jesucristo, 3 años y medio, Jesús les enseñó. No crean que ellos lo recibieron todo por divinidad, no. Ellos fueron formados, instruidos en la sana doctrina, bajo el celo de Dios, para vivir por ella. Pero, ¿dónde cabe, pregunto yo, dónde cabe el creer de que solo necesitamos orar? Porque he podido ver a través de los años algo que me he quedado impresionado. La iglesia que solo ora
se vuelve una legalista. Y la iglesia que solo lee la palabra y no tiene oración se vuelve un dictador. Necesitamos como iglesia un balance para crecer conforme al propósito de Dios. Necesitamos madurez, necesitamos crecimiento, necesitamos conocimiento para lograr alcanzar el propósito por el cual Dios nos ha dado. Por eso Timoteo nos habla y nos enseña que llega el tiempo en que la gente no va a soportar la sana enseñanza, y ya lo vemos por las redes sociales. Cómo están diciendo sobre los diezmos, cómo están diciendo que ya no hay apóstoles, ya no hay profetas. Qué ignorancia tan tremenda, cuando verdaderamente lo que es ser un apóstol es alguien que está obedeciendo a la palabra de Dios, porque la palabra apóstol significa, del griego apóstolos significa el enviado. Cada vez que un hombre determina amar a Dios y cumplir su propósito de Dios, va a salir de su casa, de su iglesia, y va a ir a lugares donde verdaderamente necesitan toda verdad. Es accionar, es ante Dios alguien que Dios está enviando. Y esa palabra enviado significa un apóstol. No es nada más que eso. No sé por qué la gente ignorante ha hecho tanto ídolo de esta asignación tan hermosa que Jesús nos mostró con mucha humildad cuando Él viene y nos dice que Él no vino a ser servido, Él vino a servir. Amén. Él no vino a buscar a los sanos, Él vino a buscar a los enfermos. Esto me impacta mucho, porque hoy en día ese gran honor que es ser un apóstol, de servir a la iglesia con humildad, de ir a buscar al necesitado, pero hoy en día, sinceramente, ser un apóstol es estar en los mejores hoteles 5 estrellas, solo visitar a la gente pudiente, cuando verdaderamente Dios nos llama a buscar a esos desamparados, a esos que están solos, a esos que están necesitados. Ahí es nuestra misión, ahí es nuestra meta. No digo que es malo solo visitar iglesias que son grandes, no, pero necesitamos reconocer que el llamado que Dios nos ha dado es para esa gente necesitada. Amén. Y esos principios se han perdido tanto hoy, porque hoy los súperes apóstoles, déjame decirte, no hablo en nadie en particular, pero les falta tanta humildad, les falta más entender lo que es ser como Cristo fue, entregarse por amor y pasión, porque hay tanta gente necesitada, hay tanta gente que necesita de ese amor y de esa gracia para que sea impartida en la vida de cada uno de ellos. Por ello, Pablo dice esta verdad, hablando, nos dice que él vino, dice que llegan tiempos donde mucha gente no va a aguantar las sanas enseñanzas. Más bien, según sus propios caprichos, buscarán un montón de maestros solos que le enseñen lo que a ellos quieran oír. Hoy en día, en verdad, vemos una iglesia sin sangre, una iglesia sin sacrificio, una iglesia sin morir a ese yo. Hoy estamos viendo una iglesia de puros programas, de puro eventos, de puros seminarios, pero ya no hay la sana doctrina. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque pueden estar estudiando la palabra de Dios, pero están caminando bajo los principios de Satanás. Y esto es lo que Jesús lo va a juzgar a esta iglesia de Éfeso. Miremos un poquito más. Dice la palabra: ha probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Porque con su boca dicen una cosa y con sus hechos es otra cosa. Y estos son los que han sido piedra de tropiezo para mucha gente, porque ya se olvidaron de su oficio. Ya se olvidaron, como dice el dicho, cuando la vaca fue ternera. Ya se olvidaron de ir a buscar a los pequeños, buscar a los perdidos. Ya se olvidaron. Hoy necesitamos volvernos al fundamento. Amados hermanos, tú que tienes un llamado en Dios, ya sea de cualquier ministerio que Dios te ha confiado, recuerda, tus principios nunca te apartes de ellos. Tus fundamentos nunca se aparten de ti. Es importante volver a buscar esta verdad. Por eso la Biblia nos habla y nos dice de esta verdad: los has hallado mentirosos. Dice: y has sufrido y has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Qué impresionante, oh sí, poder ver esta expresión
de Jesús hablándole a la iglesia, hablándote a ti en esta mañana. Yo conozco tu trabajo, conozco tu esfuerzo, conozco tu sacrificio, que tú me amas, que tú has sufrido. Muchas veces has dejado de hacer lo tuyo para hacer lo que yo te he pedido. Muchas veces has comenzado a trabajar por amor de mi nombre, y aunque nadie lo sabe, has estado de una u otra forma cumpliendo lo que yo te he mandado, y no has desmayado, no has dejado de hacer lo que en un principio yo te confié. Y Dios le está diciendo, iglesia de Efesios, tú eres verdaderamente impresionante. Yo te conozco, yo sé lo que estás haciendo en los cultos, yo sé lo que estás haciendo por amor a mi nombre, aún cuando los demás no te ven. Yo conozco tus caminos. Pero hasta aquí nosotros podemos darnos cuenta, iglesia, esta es una iglesia, wow, impresionante, ¿cierto? Una iglesia que avanza, una iglesia que conquista, una iglesia que está logrando muchas metas, una iglesia que está expandiendo sus estacas, una iglesia que está llevando, como dice, una iglesia digna de estar en la presencia de Dios. Pero déjame decirte que aquí hay un problema por el cual Dios lo va a reprochar a esta iglesia. Y lo podemos ver nosotros en el verso 4. Cuando la Biblia dice, pero tengo contra ti, ¿que qué? Que has dejado tu primer amor. ¡Wow! ¡Qué tremenda expresión de esta palabra! Sinceramente, qué tremenda expresión. Cuando nosotros encontramos esta expresión y nos dice, pero tengo, ¿contra quién dice? Contra ti. Pero tengo contra ti que has dejado tu ¿qué? Dios, yo pregunto y digo, ¿qué es lo que pasó aquí? ¿Por qué Dios le está diciendo a esta iglesia, pero tengo contra ti? Esto es como cuando tú te sientes fastidiado, ¿no? Y tú te acercas a alguien, ¿sabes qué? Ya no aguanto, yo tengo aquí en mi corazón algo que te tengo que decir. Ya no soporto lo que estás haciendo, ya no soporto la forma como vives, ya no soporto, yo voy a tener que decirlo y lo voy a hacer ahora. Esto es lo que el Señor le está diciendo a esta iglesia. Esto es lo que le está diciendo a los efesios y nos dice hoy a todos en este lugar. Pero tengo contra ti, de una forma muy particular. Has dejado tu primer amor. Pregunto y digo, ¿y qué fue todo lo que vimos al comienzo? ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, no puedes soportar lo malo, has probado lo que dicen ser apóstoles, no lo son, has salido mentiroso, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Pero acá le dice el verso 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y la va a llamar ¿a qué? Y recuérdate, dice. Por tanto, de donde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ellos? ¿Qué es lo que está haciendo la iglesia hoy en el mundo entero? Están cometiendo el mismo error que cometió la iglesia de Éfeso. Pastor, ¿puede ser un error trabajar duro para el Señor, tener paciencia, reprobar a los malos e incluso haber sufrido, haber trabajado arduamente por amor? ¿Es un error? Sí. Sí, iglesia. Es un error copiar hacer lo bueno cuando no tienes amor para hacerlo. Es un error. Porque todo lo que tú hagas con tus fuerzas, sin la dirección de Dios, no se cuenta ante la presencia de Dios. El problema de esta iglesia de Éfeso, y Dios le va a decir aquí, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Puedes hacer programas, puedes hacer eventos, puedes hacer seminarios, puedes hacer congresos, puedes hacer campaña, pero lo puedes hacer mecánicamente, sin amor y con insensibilidad. Ganas almas, pero no te importa, no estás con ellos, no te duele su necesidad, no te duele sus circunstancias, su dolor, sus circunstancias, nada, no te importa.
Puedes tener grupos familiares, adoración, alabanza, bonitos instrumentos, grande local, pero no hay amor. Todo es mecánicamente, todo es rutinamente, todo es religiosamente. ¿Y sabe qué dice Dios? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti. No me caes bien. Como que Dios le dijera a la iglesia, ¿sabes qué? Ya no te aguanto más. Me cansé de tu bulla, me cansé de tus gritos, me cansé de tus ayunos, tu bullicioso. ¿Por qué? Porque lo haces en tu fuerza, no lo haces para mí, no lo haces con amor. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú lo haces con amor, hay quebrantamiento, hay humildad. Tú puedes hacer muchas cosas para Dios con tu arrogancia, con tu altivez, con tu orgullo, pero cuando lo haces con amor, lo haces con humildad, lo haces con sencillez, lo haces con simplicidad. Cuando tú lo haces con el amor de Dios, tú lo haces con todo tu corazón. Mientras que puedes hacer cosas grandes, porque puedes, pero no lo haces como debes hacerlo. Y esto es lo que Dios le está diciendo. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor, Dios de los cielos. Esto es lo que me impresiona cuando yo miro esta palabra, porque nos habla de que has dejado tu primer amor. Había perdido su entusiasmo, había perdido el amor fraternal, había verdaderamente ahora... ¿Tú sabes qué pasa cuando tú pierdes el amor, iglesia? ¿Cuándo pierdes el amor? Porque es lo que le está reclamando Dios a esta iglesia. Y te está reclamando hoy a ti. Estás haciendo muchas cosas porque puedes hacerlo, pero no lo estás haciendo como lo hacías en un comienzo, con amor. ¿Y cuándo llegas a perder ese amor? Cuando llegas a no tener una relación con Dios. Porque Dios es amor. Y el que ama mi palabra y las obedece y las guarda, y yo y mi Padre vendremos a él y nos manifestaremos a él. Cuando Dios, que es amor, viene a tu corazón y tú amas a Dios como sobre todas las cosas, tienes amor para amar en la misma magnitud que a Dios, a tu prójimo. ¿Por qué? ¿Por qué eres insensible? ¿Por qué eres irrespetuoso? ¿Por qué eres irreverente? Porque ya no tienes el amor de Dios. Y tenemos que reconocerlo. Nos hemos vuelto irrespetuosos con las cosas de Dios. Nos hemos vuelto irreverentes a las cosas de Dios. Antes éramos los primeros que buscábamos a Dios, los primeros que llegábamos a la iglesia, los primeros que quebramos de corazón. Hoy no. Ya no hacemos eso. Hoy lo hacemos mecánicamente porque, bueno, tenemos oración. Bueno, porque hay campaña evangelística. Bueno, porque hay un congreso. Bueno, porque no queremos perder el tic de cristiano. Pero déjame decirte que esa es una característica de gente que ha perdido su amor. ¿Y por qué lo pierde el cristiano el amor de Dios? Porque ha roto su comunión con Él. Ha roto la oración, ha roto la palabra, ha roto su santidad. Ahora el pecado es el que gobierna a Él y ahora hacen oraciones tan simples en su vida diciendo, ay Señor, perdóname ya, papá. Y creen que es todo lo que Dios quiere. Y tratamos de creer que somos cristianos, tratamos de que porque vamos a una iglesia grande, creemos que es una iglesia lujosa, creemos que somos aprobados por Dios, que somos aceptados por Dios, pero Dios te dice, pero dice la Escritura, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Antes leía la palabra, lloraba cuando leía la palabra. Antes te compartían la historia de un hermano y su situación, tú te dolías, orabas, ibas, aunque nadie sabía, ibas, te despojabas, te entregabas a esa persona. Hoy ya no sientes nada. ¿Y por qué pasa eso? Porque hoy hemos ocupado otro lugar que solo le pertenecía a Dios. Y hay otras cosas que ocupan eso. Hoy tantos ídolos que hoy la gente ha puesto en su corazón. Su familia, sus hijos, su casa, su vida misma. Aman más su vida que a Dios. Y han dejado a Dios lo que era antes primero, lo que era antes él, lo más importante en su diario vivir. Hoy ya no. Hoy es combate, es guerra, los estudios, el trabajo. Eso es más importante que Dios. Podemos estar en el trabajo 8, 10, 12 horas. ¿Y cuántas horas podemos estar con Dios?
Pero queremos que Dios nos hable, queremos que Dios nos responda. Por eso Dios le dice a esta iglesia de Éfeso: tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Le estás haciendo mucha bulla, pero no hay nada de santidad en tu vida. No hay nada de justicia en tu vida. No hay nada de integridad en tu vida. No hay nada de amor en tu vida. Todo lo que estás haciendo es porque estás copiando una obra de otros. Pero no están haciendo de tu corazón. No están haciendo de algo que viene cuando tú tienes una comunión con Dios. Cuando tú tienes una vida de santidad en Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú pierdes el primer amor, ya no te importa la santidad. Ya no te importa la integridad. Ya no tienes miedo el murmurar, el chismosear, el mentir, el robar. Ya no te importa. Cuando tú no tienes amor, ya no te importa si es Dios el primero. No te importa, solamente tratas de creer que eso es todo lo que tú necesitas hacer y es así como Dios te va a recibir. ¡No! Dios no puede ser burlado. Amén. Dios no puede ser burlado. Tema delante de Él todo aquel que invoque su santo nombre. Tenemos que tener reverencia a la casa de Dios. Nunca tiene que cambiar. Y sabes, por estas cosas es que Dios escribió esta carta. Por estas cosas Dios lo dejó escrito para decirte a ti y a mí hoy que tenemos que cambiar. Por eso dice la Escritura: recuerda. Porque hay un momento en la vida que las cosas cambiaron. Por eso dice la Escritura que la doncella, mientras que doncella alaba a Dios, pero cuando hay que se casa, sus prioridades cambian. Eso pasa cuando tú pones otra cosa en el lugar que antes era primero para Dios. Recuerda, dice el Señor, recuerda por tanto de dónde has caído. ¿De dónde has caído? ¿Cuándo fue el día que dejaste de orar? ¿Cuándo fue el día que dejaste de leer la palabra? ¿Cuándo fue el día que dejaste de sentir amor y pasión por venir al culto? ¿Cuándo fue el día que comenzaste verdaderamente a dejar de hacer lo que tú y solo tú sabes hacerlo bien? ¿Cuándo fue el día que ya no sentiste esa necesidad de servirle a Dios? ¿Cuándo fue el día? Porque tuvo un día que haber pasado que estas cosas sucedieron. Tenemos que reconocer. Fue un día que las cosas cambiaron en nuestra vida. ¿Sabes? A veces somos tan felices no teniendo nada. Sí. Porque cuando no teníamos nada, todo era Dios. Buscábamos más a Dios, llorábamos más delante de Dios, nos esforzábamos más. Pero ahora que ya lo tenemos, ya no es Dios. Porque ya lo tienes, ya no necesitas por qué orar, ya no necesitas por qué llorar, ya no necesitas por qué consagrarte, ya no necesitas por qué santificarte, ya no necesitas. Y qué arrogante, perdón que lo diga así, y qué arrogante el corazón del hombre. Qué arrogante. Que hoy ni una lágrima puede botar en la presencia de Dios, pero cuando no teníamos nada, hasta por la pura lo buscábamos a Dios. Pero hoy, nada. Ay, no tengo ganas, estoy mal. No me hables, no me digas nada, estoy cansada. No voy, pues no voy. Qué pena. Qué pena, porque ese Dios es vivo. Vive en tu corazón. Todo lo ve, todo lo oye, todo lo conoce. Todo lo escudriña hasta lo profundo de tu corazón. Por eso Dios dice: si en lo poco me eres fiel, sobre lo mucho. Pero si en lo ajeno eres infiel, ¿cómo te daré lo tuyo? ¿Sabes por qué muchas cosas no recibimos, que no merecemos de parte de Dios? Porque no somos fieles, no somos comprometidos con Dios. Porque muchos piensan, ay, pastor, no, yo no sirvo a hombres, yo sirvo a un Dios vivo. Y mi servicio es para hablarte a ti, para exhortarte a ti, para amonestarte a ti, que seas un buen hijo y seas digno delante de su presencia. Pero tu papel tuyo como hijo es ser buen hijo. Y tú no te debes a mí, te debes a Dios. Pero por amor a Dios y por respeto a Dios y por el llamado que me... Tienes que aprender a honrarme, a respetarme.
Ese es el principio. No te pido que me levantes en un altar porque te reprendo en el nombre de Jesús si eso te atreves a hacer. Pero te digo algo, tú te debes a Dios santidad, justicia, verdad, integridad, fidelidad. Por eso honrarle a Dios, servirle a Dios, la mejor honra que tú le puedes dar. Pero me duele en el corazón ver cuán insensible eres. Si todo lo que tenemos es por Él. Amén, gloria a Dios. Hasta la vida que tenemos nos pertenece a Él. Nosotros no somos nada. ¿Sabes? Todo se acaba, iglesia. Se acaba tu casa, se acaba el carro, se acaba tu dinero, se acaba tu salud, se acaba tus años de juventud. Todo se acaba, pero ¿sabes que nunca se va a acabar? Es el amor de Dios y su fidelidad por ti. Amén. Y aunque tú seas infiel, Él siempre permanecerá siendo fiel. Amén. Nunca lo olvides, nunca lo olvides. Gloria a Dios, aleluya. Por eso la Escritura dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado, ojo, has dejado tú. Has cambiado lo santo de Dios por lo profano. Tu cansancio, tu estrés, tu afán, tus deseos han tomado el lugar que solo le corresponde a Dios. Por eso que ya no sientes lo que antes sentías. Antes podías pasar horas leyendo la Biblia. Hoy ya no lo haces. Antes podías llorar y llorar de corazón sincero, vaciar tu corazón por las necesidades que tú pasabas. Pero como ya pasaste, hoy ya no lo haces. Y dice la Escritura, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Arrepiéntete, dice la palabra. ¿Qué error estaba cometiendo Efesios? ¿Cuál era el pecado por el cual Dios lo repudia a Efesios? Y va a repudiar a todo hombre, toda mujer, toda iglesia en cualquier parte del mundo por vivir de esa forma como Efesios estaba viviendo. ¿Y por qué lo repudia? Por haber dejado su primer amor. Antes tenías problemas, buscabas a Dios en ayuno. Ya no lo haces. Antes tenías necesidad, buscabas a Dios en oración incesante. Ya no lo haces. Mira dónde has caído y arrepiéntete, dice la palabra. ¿Sabe qué significa arrepentimiento? El arrepentimiento es como el hijo pródigo. Si ya te diste cuenta como el hijo pródigo que estás mal. Porque el hijo pródigo dijo, en la casa de mi padre hay comida. Los siervos de mi padre tienen comida. Y yo acá deseando comer los algarrobos de los cerdos. Y él dijo, porque he pecado contra el cielo y contra la tierra. Solo cuando reconozcas que tu falta es contra Dios y no contra los hombres, tú te vas a arrepentir. Amén. Pero si tú crees que es un asunto de tú y el hombre, nunca vas a valorar ni vas a honrarle a Dios con tu vida. Porque vas a tratar de agradarle al hombre y olvidarte que a quien te debes es a Dios y no a los hombres. Y vas a tratar de justificarte, vas a tratar de aún hasta compadecerte tú mismo para creer que es la forma como tú tienes que vivir. Porque este hombre, este hijo pródigo dijo, porque he pecado, voy a mi padre, voy a decir pecado contra el cielo. Sí, es contra el cielo que es tu pecado, es contra el cielo que es tu rebelión, es contra el cielo que es tu perversidad, es contra el cielo y después de eso es con los hombres. Y él pudo reconocer en su corazón que su falta no era solo un aspecto de conducta terrenal, era un problema mucho más serio, era un problema contra Dios. Y él va a reconocer con sus labios, diré a mi padre que he pecado con el cielo y con la tierra, y la cual no soy digno que me llame su hijo. Eso lo voy a decir y voy a volver. Y volvió.
Salió de la inmundicia, salió del pecado, salió de la religiosidad, salió de la monotonía, salió de la frialdad, salió de todo lo que lo detenía, todo lo que le impedía hacer lo que primero antes hacía, dejó todo eso y comenzó a hacer ahora lo que tenía que haber hecho hace mucho tiempo. Volver a su primer amor. Volver a lo que antes siempre él hacía para Dios. Y es impresionante, porque este hombre deja el lugar del puerco, de inmundicia, el pecado. Deja y se va a buscar a su padre. Dios, tu padre, te está esperando como el hijo pródigo. Pero primero arrepiéntete, cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de sentir y tu forma de vida cambiará. Pero necesitas tomar una decisión. Y solo eso viene cuando tú te arrepientes. No estoy diciendo que lloren con lágrimas de cocodrilo, no. Estoy hablando de la palabra arrepentimiento, que viene a ser la palabra cambios, transformación. Y dice, y una vez que te arrepientes, haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré de tu candelero de su lugar. ¿Qué significa eso? Quitaré, dice la Escritura, quitaré tu candelero de su lugar. ¿Sabes qué significa eso? Cuando tú lees esta porción de la Escritura, cuando nos enseña la palabra candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido, significa, voy a quitar la vida que yo he puesto en ti. Lo voy a quitar. Voy a quitar la luz que te hace ser una lumbrera del mundo. Voy a quitar ese deseo que te hacía orar, ayunar, clamar. Voy a quitar, te voy a hacer tan mundana que nada de mí habrá en ti. Y ese es el peligro. Ese es el peligro, porque quitaré, dice la palabra, quitaré tu candelero de su lugar. En otras versiones dice, voy a apagar la iglesia donde congregas. Voy a quitar la palabra, la luz, la revelación, el conocimiento. Voy a quitarla, voy a ser tan mundana para que te pierdas. ¿Y sabes por qué? Porque no te has arrepentido. No hay cambios. No hay cambios. Otra traducción dice, voy a quitar al pastor de esta iglesia y lo voy a llevar a otro lugar. Porque no te has arrepentido. Muchas de estas cosas que podemos nosotros ver en esta porción de la Escritura, dice, pues si no vendré pronto y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto. Mira, qué impresionante, a pesar de que Cristo lo amonesta a esta iglesia, como lo amonesta hoy a nosotros, pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Esto es impresionante. ¿Quién eran los nicolaitas? Cuando vamos al libro de Hechos, uno de aquellos que también fue parte del grupo del apóstol Pablo, Nicolás, dicen los historiadores que este fue uno de aquellos que se levantó contra la iglesia de Éfeso. Eso lo vemos en el libro de Hechos. Y se levantó para confundir, para traer pleito entre el laico y los líderes, entre los que son pastores y sus servidores. Comenzaron a tener riñas, pleitos, contiendas. Y Pablo está tan preocupado por eso y le dice, no, pero tienes esto, que aborreces las obras de Nicolaitas. ¿Por qué? Porque Nicolás significa el que conquista el pueblo. Significa que él estaba tratando de llevar a la iglesia por un camino distorsionado, por un camino de perversidad, por un camino de pura idolatría, y algo que esta iglesia no lo había probado. Y dice la Escritura, pero tienes esto, que aborreces las obras. Y esto no es como le pasó a la iglesia de Pérgamo. Pérgamo fue una iglesia que consintió a este tipo de doctrinas, este tipo de cristianismo, donde se permitía de todo, las rebeliones, las contiendas y estas cosas, por lo cual Dios le dice a este pueblo, a esta iglesia, pero tienes esto, que aborrece las obras históricas, la cual yo también aborrezco. Y le dice, bueno, por ese lado, Efesios, veo que tu conocimiento de la verdad es muy fuerte, porque puedes pelear contra aquellos que tratan de hacer las cosas contrarias a mi palabra. El verso 7 dice esta verdad: y el que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, la cual está en medio del paraíso. Mira, Dios nos da una promesa, como también nos ha dado un inicio, una exhortación, ¿verdad?
Y la promesa que le dice hoy a la iglesia de Efesios, como te dice aquí hoy, es que al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Dios nos dice, si te esfuerzas y eres valiente, si reconoces tus errores, si vences al desánimo, al cansancio, a tu estrés, a tus responsabilidades en el mundo, dice el Señor, si tú vences aquello que te ha detenido, que te ha llevado a estar como estás, si tú lo vences a ese estado y sales de ahí y vuelves a buscar ese primer amor, yo te voy a dar de comer del árbol de la vida. Está en medio del paraíso de Dios. Eso es lo que Dios nos promete. Es la promesa que Dios nos hace hoy. Por eso, cuando nosotros miramos esta porción de las Escrituras, nos vamos dando cuenta que Dios es bueno y que Dios ama a aquellos que le aman. Por ello, cuando tú pierdes lo fundamental en tu vida y todo empieza porque dejaron el primer amor, podemos darnos cuenta que Juan en capítulo 15, verso 10 dice, si obedecen mis mandamientos y permanecerán en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Todo empieza cuando tú te mantienes en una vida de comunión con Dios. Cuando tú te mantienes en una vida de perseverancia en Dios, ya sea leyendo la palabra, ya sea congregando, ya sea orando, todo empieza allí. Pero deja los principios, deja los fundamentos por los cuales te hace hacer una iglesia verdadera y tú no serás nada. Vendrá el Señor a pelear contra ti, vendrá el Señor a amonestarte como lo está haciendo aquí a la iglesia de Éfeso y al final perderás la recompensa, la promesa que Dios te hace de que si tú eres una mujer, un hombre que persevera, Dios te va a dar de comer del árbol de la vida. O sea, ¿qué significa eso, iglesia? Significa que tú vivirás para siempre, que tú vas a trascender, tú vas a ser una persona que verdaderamente tenga una vida real con Dios. Y ese es el deseo de Dios para todos nosotros. Si no, mira lo que dice la Escritura en el libro de San Juan 3:16. Él no quiere que nadie se pierda, Él quiere que todos seamos salvos y verdaderamente vayamos al arrepentimiento, ¿verdad? Todo lo que Dios le dice a esta iglesia es que mire, porque así es lo que dice la Escritura, mira de dónde has caído, dice la palabra. Mira, recuerda por tanto dónde has caído, recuerda, reflexiona, medita. ¿Qué pasó contigo? Recuerda. ¿Qué fue lo que te ha llevado a estar en esta condición en la cual te encuentras? Y vuélvete a Dios. Esta carta al libro de los Efesios nos hace reconocer algo muy importante, lo cual incluso el libro de Efesios mismo nos hace ver la necesidad del apóstol Pablo en que esta iglesia vuelva a sus principios. Si bien es cierto, esta es la iglesia más bendecida, que tiene más fluidez de los dones. Si tú quieres ver Efesios capítulo 1, desde el 1, vas a encontrar muchas bendiciones. Pero Pablo, preocupado en este aspecto por la falta de entender sus principios y sus fundamentos en cuanto a lo que es conocer el amor de Dios, Pablo dice en el verso 17 del capítulo 1 de Efesios, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de los de espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Solo el amor vendrá a tu corazón cuando verdaderamente tú sepas quién es Dios en tu vida. Cuando sepas la necesidad y la importancia de tener al Espíritu Santo en nuestro corazón. Nadie puede amar a su hermano si no es por el Espíritu de Dios. Nadie puede perdonar a su hermano si no es por el Espíritu de Dios. Nadie puede hacer algo por Dios si no es por el Espíritu de Dios. El no hacer nada es porque no tenemos al Espíritu. Y ese es el peligro más grande. Cuando nos desconectamos de lo que es importante para tu vida.
Por eso Jesús sabía decir, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ella mana la vida de Dios en tu vida. Cuando tú guardas el corazón, santidad, justicia, verdad, cuando tú comienzas a tomar como prioridad, valorar lo que es la oración, la palabra, la santidad, la integridad, eso es vida de Dios para ti. Tú cambiarás. Tú comenzarás a amar de verdad. Ya no harás las cosas por monotonía o religiosidad, no, lo harás porque amas a Dios. Y eso fue la razón por la que Dios lo reprendió a los efesios, pero también le da una esperanza. Le da la esperanza como a ti y a mí nos da hoy, que si nos esforzamos, que si verdaderamente comenzamos a hacer lo bueno, lo recto delante de la presencia de Dios, Él nos va a dar de comer del árbol de la vida. Estas palabras trasciendan en tu corazón esta mañana y te lleven cada momento a ser diferente por amor a Dios. Amén. Amén. Vamos, ponte de pie, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Sé que estas palabras van a ser mucha bendición para tu vida y sé que ella va a guiarte tu corazón a volver a los fundamentos de su verdad. Padre, yo te doy gracias y te doy la gloria. Señor, hoy una vez más podemos ver cuán grande eres y maravilloso. Tu palabra, Señor, en verdad trasciende y lleva nuestra vida, Señor, al alineamiento del propósito de tu voluntad. Gracias por amarnos, gracias por hablarnos, gracias por guiarnos, exhortarnos. Gracias por enseñarnos, Señor, que hay un camino mucho más perfecto que la que nosotros mismos podemos creer o hacer. Señor, que estas palabras sean, Señor, una bendición a donde quiera que la oigan. Que cada corazón sea iluminado por tu verdad, sea revelado a su espíritu y manifestado con poder en todos aquellos que aman tu nombre. Gracias, Señor. Bendito Dios, yo bendigo, Señor, la vida de tu pueblo, tu iglesia en el mundo entero, como este ministerio Palabra de Vida. Y bendigo, Señor, los corazones de todos tus hijos que saben oír, con oídos espirituales, la voz tuya, precioso Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Y el pueblo de Dios dice, Amén. dale fuertes palmas al Señor. Toma tu lugar, iglesia, aquí donde estás. Estamos hoy día de Santa Cena.